Aquí conversando los buenos días primero, que se cayeron ayer Facebook, Instagram, WhatsApp, se tambaleó Amazon, Telegram, y yo todavía no conozco a nadie que se haya suicidado. No, claro que es decir, que por lo menos se puede vivir 6 o 7 horas sin eso. Vamos a probar el próximo jalón de un día completo. Un día entero, 24 horas. Un día entero. Es decir, que se puede vivir sin las redes sociales. Aunque yo sé que mortificó a mucha gente y también muchos negocios, muchas actividades que dependen fundamentalmente de eso se vieron afectados seriamente, incluyendo la cabeza de Facebook, que perdió unos miles de millones de dólares. Yo pensando, así, aquí hablando, como son las cosas de la vida, como da vuelta la vida. Ustedes recuerdan cuando el gobierno se inventó esto de las 3 dosis, que los primeros en protestar fueron los médicos, el Colegio Médico y la Asociación de Médicos Especializadas, de que eso no está fundamentado en base científica. Ahora fue al revés. Ahora fueron los médicos que persuadieron al gobierno de comenzar a vacunar a los niños mayores de 5 años, de 5 años en adelante. Pero eso tampoco está sustentado en nada, porque yo sé que Pfizer está terminando unas pruebas de una medicina. Por aquí estamos haciendo historia en la República Dominicana, como haremos historia hoy nosotros en Despierta con CDN, con Catherine Hernández, Héctor Marte. Yulisa se tomará un par de días en diligencias personales. Bueno, buenos días Héctor, buenos días Nelson. Así es, ayer pasamos 7 horas entre una cosa y otra sin la dinámica del Instagram, del Facebook, del WhatsApp. Decía Nelson que Mark Zuckerberg perdió más de 5.000 millones, algo así leí, una barbaridad. Pero yo decía que sí, nadie murió por eso, pero nos dimos cuenta, ustedes saben lo que es el fear of missing out, el FOMO. Eso es el temor de perdernos de algo. Dicen los especialistas de la salud mental que las redes sociales nos han impregnado con esta suerte de síndrome, o síndrome, como usted lo llame, que es esta angustia por permanecer siempre informado. Algo positivo para los que vivimos de la información, pero que también nos lleva algunas dificultades, o nos toma algunas dificultades. Hoy es 5 de octubre, leía en redes la expectativa con relación al caso de Leslie Rosado. Hablaremos de eso hoy en Despierta con CDN. Héctor Marte está listo también para saludarles. Buenos días. Buen día, Catherine, buen día, Nelson, y a todos los televidentes. Esta caída de la plataforma de algún modo nos afectó a todos, aunque sea a algunos más que otros. Yo, por ejemplo, que soy usuario de Twitter, me enteré que se cayó Facebook, que se cayó Instagram por Twitter. Exacto. Porque si no, ni siquiera Twitter me hubiera estaba de enterado. Sí, los tuiteros estábamos realmente más tranquilos y parece que hubo una migración también bien intempestiva, bien significativa, no sé en qué medida, a otras plataformas como Telegram, que es, digamos que la alternativa a WhatsApp. Pero, por ejemplo, en el caso mío, a mí me afectó bastante lo de WhatsApp, porque eso se ha convertido en una herramienta de trabajo para muchos, y me incluyo. En el caso mío, yo estoy en redacción y estoy pendiente a los muchachos, a los periodistas que están en la calle, normalmente por esa vía. O sea, esa es la principal vía de comunicación que tenemos los periodistas en las redacciones. Es que se han convertido en herramientas expeditas y ese es el tema, que vivimos así, rápido, pero rápido ellos no pudieron solucionar. Se tomaron 7 horas en solucionar este apagón de redes, apagón digital. Pero por lo menos se comprobó que se pueden vivir varias horas sin esas redes sociales. El contenido del día de hoy. Ahí está. Que él no merece algún día salir a la calle. Hoy familiares sepultan restos de Leslie Rosado. Indignados, sus deudos refutan versión de la Policía Nacional. En tanto él no esclarezca su participación en el hecho, es un cómplice. Ministerio Público pedirá 1 año de prisión preventiva para Cabo Disla Batista. Hoy conocerán esta solicitud en tribunal. Esposa del cabo que disparó a Leslie Rosado insiste en versión del accidente y dice que su pareja actuó con impotencia. Autoridades y médicos del país acuerdan vacunar a niños de 5 a 11 años. Caída mundial histórica de Facebook, Instagram y WhatsApp afectó a millones de personas y generó lluvia de memes. Hoy estará con nosotros el economista Jaime Aristi Escuder.
Y también las abogadas Wendy Lora y Claudia Álvarez, especialistas en delitos de lavado de activos, para conversar sobre la ley de extinción de dominio. A continuación, el compañero Francisco Medrano nos presenta las portadas del Caribe y CDN. Hola, gracias Héctor. Buenos días a todo el equipo de Despierta con CDN. Saludos a Catherine y a Nelson Rodríguez, Yulisa también, donde se encuentra. Iniciemos este vistazo por el periódico de nuestra casa, El Caribe, y esta noticia del padre de Leslie Rosado, que refutó versión de la Policía Nacional sobre el asesinato de su hija. Considera el ataque es una muestra de que en la policía hay criminales armados. En otra información, la jueza que lleva a cabo el juicio Falcón dará a conocer este viernes decisión sobre las medidas a los imputados. Seguimos con noticias de tecnología o tecnológicas, y este lunes fue un día caótico por la interrupción mundial de Facebook, Instagram y WhatsApp, que le costaron a Mark Zuckerberg casi $6 millones. En nota de salud, entidades llegaron ayer a un consenso sobre que vacunarán a mayores de 5 años en contra del COVID-19. Continuamos con noticias del venezolano Oscar de León, que espera que Venezuela vuelva a ser próspera. El salsero fue entrevistado en el programa Siendo Honestos, uno de mis favoritos de esta planta de televisión. Hizo un llamado a los padres a educar a sus hijos para que no se dejen influenciar por las cosas negativas. Ahora pasamos de inmediato a la contraportada del periódico El Caribe en este día, y esta noticia del mundo deportivo con los equipos Yankees y Boston, que se enfrentarán en la batalla sin mañana. Esta noche se decide el comodín de la Liga Americana. Y de inmediato presentamos nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer noticias nacionales e internacionales. Acceda, haga clic y amplíe informaciones como esta, que indica que legisladores afirman que para poder reformar la Policía Nacional hay que desmantelarla por completo. Visite nuestro portal digital cdn.com.do. También lea nuestro periódico para que se mantenga completamente informado y actualizado. Nelson, o más bien Héctor, retorno contigo. Estas son las principales del Caribe y CDN. Gracias, Medrano. Para hoy se prevé una reducción de las lluvias en comparación con días anteriores. Esto es debido a que predominará una masa de aire menos húmeda y a partículas del polvo del Sahara. Sin embargo, por la vaguada en altura y el arrastre del viento del este, se presentarán algunos aguaceros locales con posibles tronadas y ráfagas de viento. Para mañana miércoles, atención, la vaguada en altura continuará incidiendo en el país. Por consiguiente, en horas de la tarde se generarán algunos aguaceros muy puntuales con tronadas aisladas y ráfagas de viento hacia poblados del noreste, sureste y de la cordillera central, mientras que para el resto del país se prevén condiciones de pocas lluvias debido a la incidencia del polvo sahariano y una masa con menor contenido de humedad. Ese es el tiempo para hoy martes 5 de octubre y para mañana miércoles día 6. Ahí está el reporte de tiempo con el Suriel. Nelson. Ay, y Jean Suriel lo mandamos de vacaciones, por eso. Yo no sé dónde está Jean. Está de paseo. Jean. Él se nos pierde a veces. Saludos a Jean Suriel. Tu morro, Jean, tu morro. Un abrazo para él. Vamos a saludar también a la audiencia de Despierta con CDN a través de redes sociales, específicamente en Facebook Live. Gracias por todos sus comentarios tempranito. Pedro Juan de León dice: feliz y bendecido día para Catherine, Nelson, Yulisa, Héctor, todos los que despiertan con CDN. Gracias, querido Pedro. Marcial Mejía Valdés dice: saludos cordiales del municipio de El Llano, en la provincia de Elías Piña. Bendiciones para el equipo de noticias. Gracias, Marcial, un abrazo para ti. También está José Rodríguez. Yo quiero saber si los médicos van a vacunar a sus hijos. Es la pregunta que hace. Bueno, yo entiendo que los que están allí tendrán que llevarlos. Es un tema de coherencia. Esperemos, José,
Te agradezco tu comentario. Ramón Severino Parayón desde Valladolid. Qué bellas las playas de Valladolid, señores. Ojalá que hayan quitado o que tengan algún plan para quitar a los negocios que están sobre la arena. En total contravención con la ley de medio ambiente. No le he preguntado yo eso a Jorge Mera. Tú sabes, Nelson, tú has ido para allá, para Valladolid. En la playa de Valladolid hay una serie de negocios que están sobre la arena. No hay, son 90 metros, creo, que se necesitan en la costa. Y eso sigue allí. De todas maneras, confírmanos, amigos, si esa situación sigue ocurriendo. Y yo no digo que lo saquen y ya, que lo saquen, que haya un plan, que esa gente tenga formas de trabajar, pero que la naturaleza no se vea vulnerada una vez más por la acción desenfrenada del hombre. Miriam Cáceres dice: feliz martes para todos. Yulisa, que se cuide por donde anda. Claro que sí, Miriam, le mandamos tu mensaje. Abrazo, aunque yo sé que Yulisa sintoniza, despierta con CDN. Esa mujer no duerme. No le gusta dormir. Yo creo que Yulisa, no sé si fue que durmió mucho tiempo y ahora decidió dormir pocas horas. Ahora está como que en ese periodo. Abrazo, Yuli, de donde quiera que estés. Desde Higüey, en sintonía, Pedro Julio Aquino también. Y desde Santiago de los Caballeros, William Ventura. Para ustedes, gracias siempre por estar allí. Tómense su cafecito. Tenemos un programa muy interesante. Además, entrevistas sustanciosas para la jornada de este martes 5 de octubre. Ya regresamos. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Son las 7:21 de la mañana. Seguimos con el caso que ha conmocionado al país. Ayer el pastor Marcos Yaroide ofreció una versión de la hija de Leslie Rosado sobre el incidente donde perdió la vida la arquitecta. Los datos apuntan a un posible intento de robo. Tenemos una historia con mayores detalles de D'Angelo Reed. La versión ofrecida por la hija de Leslie Rosado contradice radicalmente la versión ofrecida por los agentes policiales envueltos en el trágico incidente. Ni ellos chocaron a nadie en ningún momento, ellos chocaron ninguna familia ni nada, no registran ninguna familia ni nada. Pues inmediatamente entonces siguieron y es cuando Leslie pues le dice a su hija: mira, la persona que nos chocó nos viene persiguiendo. Según la adolescente, luego de sentir el impacto en la parte trasera del vehículo, llamaron al sistema 911 sin obtener ninguna respuesta y al seguir conduciendo sintieron impactos de bala, entrando en un estado de pánico. Y dale, mami, dale duro porque nos van a matar, son atracadores. Entonces, cuando corrieron buen tiempo, estuvieron todo el tiempo persiguiéndole, se asustaron cuando el joven o la persona comenzó a dispararle. Habían un camión de la policía adelante, habían bastante policía, dice ella, en presencia de policía, dice la niña, testifica a sí mismo, de que el muchacho rompió el vidrio del lado de la mamá y luego le dio un tiro. Una tragedia que ha consternado al país, congresistas y funcionarios de todos los niveles. Que también espero, al igual que toda la sociedad, una reforma en la Policía Nacional. Y me consta la pena de todo el gobierno, del presidente de la República, de todas las figuras, por este hecho y esperamos que sea el último. Los restos de Leslie serán sepultados este martes a las 11 de la mañana en el cementerio Jardín Memorial. D'Angelo Reed, CDN. Sobre el mismo tema, José Rosado, padre de la arquitecta Leslie Rosado, clamó para que el crimen de su hija no quede impune. Al ingresar a la funeraria donde son velados los restos de la mujer, Rosado rechazó la versión policial de que a la gente se le había escapado un disparo al tiempo que envió un fuerte mensaje al verdugo de su hija. Es un irresponsable, eso es mentira de él, porque él empezó disparándole al vehículo donde ella iba y llegó con la pistola rompiéndole el cristal de atrás y rompió el cristal del conductor y ahí le impactó un tiro. ¿Qué le diría eso al cabo de la policía que mató a su hija? Que él es un insocial, que él le hace mucho daño a la sociedad, que él no merece algún día salir a la calle, que personas como él no merece respirar en la calle, no merece socializar con nadie, porque es un criminal, abusador. El señor Rosado pidió al gobierno poner freno a este tipo de hechos violentos y que se aplique una reforma profunda en la Policía Nacional. Bueno, así las cosas, las versiones sobre este caso continúan. Ayer entiendo también se debe ponderar la versión que da la esposa del cabo Disla, que será
hoy llevado ante el Tribunal de Atención Permanente para que el Ministerio Público presente solicitud de medida de coerción. Esta dama ha dicho, ella se llama Santa de Jesús Ramírez, ella señala que las cosas no debieron llegar hasta allí, que ella lamenta el dolor de los familiares de la víctima, pero que ella confirma la versión del accidente. Recuerdan que ayer estábamos incluso diciendo si el accidente había ocurrido o no. Lo que comenta la hija de Leslie es que no fue que ellos impactaron al motor, que fue al revés, que el motor los impactó a ellos y que por eso ella le pide a su madre que continúe porque entendía que era el modus operandi habitual que se usa en República Dominicana para robar a la gente. Entonces, lo que dice la esposa del policía es que sí, que ellos quedaron tendidos en el piso y que el individuo en cuestión, o sea, el cabo de Isla, en vez de socorrer a su familia, lo que agarró fue que se montó en un motor y le cayó atrás a Leslie. Uno entiende el tema sentimental, pero cuando ella dice las cosas no debieron llegar hasta allá, eso lo tuvo que haber pensado el cabo de Isla. Las cosas, claro que no debieron llegar hasta allá. La utilización de un arma de fuego de un agente policial fuera de servicio tiene consecuencias y sobre todo si la acción le quita la vida a alguien con un tiro a quemarropa en la cabeza. A una mujer totalmente indefensa. Entonces, las acciones lamentablemente tienen consecuencias. Uno entiende la emotividad de la esposa de la gente en cuestión. Es su mujer. Tienen dos hijos que hoy lamentablemente van a empezar, bueno, que tienen ya un par de días viviendo un drama. Un drama que, entiendo yo, no se compara, y esto es muy, muy triste, que uno tenga que hacer este tipo de comparaciones, pero es un drama que no se compara con lo que van a tener que vivir los hijos de Leslie Rosado. Porque su padre estará preso, pero está vivo. Leslie hoy no puede contar qué fue lo que pasó. Leslie no puede narrar esos últimos minutos en los que con terror llamaban al 911 y le hacían preguntas de todo tipo sin socorrerles. Y que además su hija narre a un pastor que esa muerte se produjo frente a los ojos de otros agentes policiales. Ayer relativizábamos sobre la responsabilidad de la institución. Hoy no. Tras ese testimonio de esa niña, no hay nada que relativizar. Todos los agentes que participaron y que estuvieron ese día allí deben ser incorporados al caso. El cabo de Isla no es el único responsable de esta tragedia. Aquí, que hagan una investigación integral, que llamen a cuánta persona estuviese allí. Quizás yo estoy un poco soñando o un poco estimando un país de fantasía. Pero ya está bueno que la realidad nos siga golpeando y que nosotros nos quedemos de brazos cruzados. Esa reforma policial que ahora andan con el corre-corre, a ver cómo es que la hacen, de verdad que es más que necesaria. ¿Cómo la van a hacer? No lo sé. La historia reciente refiere varios casos, Nelson y Héctor. Fíjate, el padre de Leslie hizo un llamado, un clamor al presidente Abinader que debe ser atendido. Dice él, no más, es suficiente, presidente. Y realmente ya basta de que agentes de la Policía Nacional, de la institución encargada de preservar el orden, se vean involucrados en este tipo de hechos y en circunstancias parecidas. Incluso la historia reciente refiere que más de 10 agentes están involucrados en muertes violentas en el país. Vamos a hacer una recopilación. La ha hecho para nosotros Daya Sena. Veamos. Para el 1 de febrero, los familiares del joven Misael Nicolás Valdés, de 30 años, residente en Gualey, denunciaron que fue muerto a manos de los agentes policiales tras estos dispararle luego del hombre correr, evitando que lo arrestaran por no portar su mascarilla. En el mismo mes, también para el día 10, en el sector Cienfuegos del Distrito Municipal Santiago Oeste, un joven fue muerto por miembros del Cuerpo del Orden. Ya en marzo 9, una adolescente de 15 años, identificada como Brandy Bautista, resultó muerta en la calle Doctor Betances de Villa Francisca.
tras ser impactada por un disparo que supuestamente realizó un agente de la Policía Nacional por violar el toque de queda. Pero el caso que más impactó a la sociedad dominicana fue la muerte acribillada de una pareja de esposos evangélicos en Villa Altagracia, en un hecho en que la Policía Nacional dijo se trató de un error. Actos similares iban a ocurrir con una familia en La Romana que fue atacada por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en la que de milagro salieron ilesos. Pero los hechos continuaron repitiéndose. En Sánchez, Samaná, Jeffrey Alberto Mora Miguel, de 21 años, murió y otros 2 menores resultaron heridos por policías. Tras esto, iniciaron los denominados errores de los agentes, como la muerte de un abogado cuando se le escapó un disparo a un policía que también hirió a otro uniformado en San José de Ocoa. Hechos parecidos también se llevaron a cabo en Asua el pasado 28 de septiembre, cuando un agente le disparó al joven Robinson Ramón Méndez Mancebo. El más reciente acto que consterna a la sociedad es el asesinato de la arquitecta Leslie Rosado a manos del cabo Hanley Disla Batista, hechos en los que en algunos casos se han sometido a los miembros del cuerpo del orden y en otros se ha guardado silencio. Dayacena, CDN. Bueno, cada vez que ocurre un caso de esta naturaleza, vuelve al debate el tema de la necesidad de la reforma policial. De hecho, es un tema que no se ha ido, no debe abandonarse este debate, esta discusión. Y de hecho, hay ahora mismo una comisión, un grupo de trabajo, porque a ellos no les gusta que le llamen comisión por razones obvias. La palabra comisión está un poco a veces desacreditada. Además, antes se utilizaba comisión, decían que el gobierno de Balaguer, cuando no se quería resolver un problema, se nombraba una comisión. Esto es un grupo de trabajo que está elaborando un informe que casi ha finalizado sobre el tema de la reforma policial. Y yo pienso que a ese grupo, que está encabezado por el vicepresidente de Fingos, Servio Tulio Castaño, hay que darle un voto de confianza, dejarlo que haga su trabajo y aplicar, si se considera prudente y se considera factible, estas recomendaciones. Lo digo porque el diálogo nacional que está supuesto a reintegrarse, a reanudarse esta semana, tiene como uno de los puntos la reforma policial. Sin embargo, yo pienso que eso es un tema que bien podría quedar fuera del diálogo y debe permitirse que sea este grupo de trabajo que concluya sus informes, porque ha hecho un trabajo de varios meses y ya tiene, según nos declaró Servio Tulio Castaño ayer en unas declaraciones que publica hoy El Caribe, ya está muy avanzado el trabajo. O sea que esto no debe ser un tema episódico, que cada vez que ocurra un hecho de esta naturaleza vuelva al debate y se proponen cumbres y se proponen, se hacen diferentes propuestas. Tiene que haber consistencia y tiene que dársele un voto de confianza a este grupo que está haciendo un trabajo serio y que en cualquier momento, en los próximos días, la próxima semana, va a presentar un informe completo de esa misión tan importante que se le ha encargado. El presidente ha confiado en estas personalidades, entonces yo entiendo que estas recomendaciones tienen que ser tomadas en cuenta para la transformación tan necesaria de la Policía Nacional. Bueno, en ese grupo de trabajo, comisión, hay mucha gente seria, incluso muchas personas amigas. Desde el primer momento yo dije que esa comisión supernumeraria no iba a conducir a nada. Y me excusa, Héctor, que estoy en la otra orilla de tu comentario, porque el problema de la policía no es de comisiones. Incluso si usted va a la ley orgánica, si usted va a todos los proyectos que existen, que están ahí, lo que habría que hacer es retomar todo eso. Yo me leí la ley orgánica de pi a pa a propósito del caso de Boca Chica y eso lo contempla todo, eso está escrito ahí. Incluso sobre el comportamiento de los agentes, es mucho lo que se ha hablado. Yo he escuchado varios expertos ayer hablando de algo elemental para los agentes, el control de la ira. O sea, una persona que está armada, además, que se ha dicho, si no está en servicio, que es lo que busca armado en la calle. Y con el perdón de la versión de los familiares, probablemente si nos acogemos a la versión de los familiares, que fue ella que chocó el motor,
se trataría de un accidente menor y ahí están los certificados. O sea, no hay trauma, no hay laceraciones, nada. O sea, no le pasó nada a nadie de la familia. Al contrario, queda en tela de juicio, y ahí vuelvo al control de la ira, que ese agente policial dejara a toda su familia, incluyendo un bebé de 9 meses, otro de 2 años y a su esposa embarazada, lo dejara tirado en el pavimento, como dicen ellos, y saliera a perseguir supuestamente a Leslie. Le daría en todo caso más crédito a la versión de la niña, de que dice que fueron impactados levemente por detrás. Y ahí entra al tema algo que se ha estado debatiendo, el temor que está inspirando la Policía Nacional. En vez de inspirar confianza, si usted ve a un policía en la noche, usted mismo siente cierta aprensión, usted dice, ya me embromé, cuando debiera usted sonreír y decir, qué bueno que hay un agente de la Policía Nacional. Yo creo que la policía es el reflejo de nuestra sociedad. Hay gente mala, muy mala, pero hay gente buena, muy buena. Y yo he sostenido aquí en ocasiones anteriores, a propósito de discusión de este tipo, que son más los policías buenos que los policías malos. Y lo que hay es que trabajar métodos, comenzando por la cabeza, que se predique con el ejemplo, que haya energía, que haya voluntad de resolver los problemas y que nos evitemos los policías macuteadores, los policías asesinos, los policías cobardes. Yo tuve una experiencia personal, lo voy a decir aquí. Los nietos míos por primera vez cayeron presos cuando tenían 5 y 4 años. Eso parecía insólito, pero el padre andaba en un vehículo, parece que andaba con una placa de exhibición en un vehículo, y lo paró una patrulla y se lo llevó preso a todos. Cuando me llamaron a mí de que estaban detenidos en el cuartel de donde está la onza, de las Caobas, yo cogí de pavorido para allá, y lo grande del caso es que estando los niños, ellos estaban afuera en la puerta y el papá y la mamá estaban dentro. Estando yo hablando con los policías, no persuado al teniente de turno y llamo a un general amigo. El general da la orden de que lo liberen. O sea, estamos hablando, yo no estoy exagerando la nota, pero hubo un teniente que estaba ahí que dijo que no, que ellos se iban, pero él se quedaba con el vehículo, porque andaba con una placa de la que están para salir del muelle. O sea, que no es de exhibición. Y eso, y tuve que llamar a otro más poderoso para que ese teniente entregara el vehículo. Entonces, miren, ellos pensaban que tenían algo bueno. El DILE va a tener que negociar con nosotros. ¿Sabes lo que es decir? Vámonos para un destacamento a 2 niños de 5 y 4 años de edad. Entonces, esa es la policía. Ese teniente yo le miraba la cara y había que hacerle trampa para él no conseguir los suyos ese domingo por la mañana. Entonces, esa policía hay que sanearla de arriba abajo, y no creo que sea tan difícil. Ahora digo, es el reflejo de la sociedad dominicana. Todas las virtudes, todos los defectos de nuestra sociedad están en ese gran conglomerado humano que es la Policía Nacional. Por eso reitero, existen las legislaciones, existe una ley orgánica, eso se ha discutido hasta la saciedad, no es un problema de comisión. Ahora, coincido contigo, Héctor, eso hay que sacarlo del diálogo nacional, la reforma policial. Sí. ¿Usted imagina todos estos políticos teorizando, hablando vacuencia, figuración, buscando figuración que no van a aportar nada? Y un defecto que tiene la comisión, que debieron primar los expertos en temas de seguridad ciudadana, desde distintas vertientes, pero allá hay mucha gente amiga que lo único que la acompaña son las buenas intenciones. Hablando de expertos y de seguridad, hablemos de coronavirus. Cuando la positividad en el país ya supera desde el punto de vista diario el 10%, ya estamos hablando de 11% de positividad diaria, casi 8% de positividad en las últimas 4 semanas, según reportes de Salud Pública. El Ministerio de Salud, por cierto, y el Colegio Médico Dominicano, también las sociedades médicas especializadas, llegaron a un consenso para que se vacune a niños de 5 a 11 años como medida preventiva contra el coronavirus. Hay un comunicado ya de Salud Pública donde informa que en esta primera reunión se escucharon los planteamientos de las diferentes entidades médicas sobre cómo
¿Cuándo y con qué vacuna inmunizar a la población infantil? Señala también que los participantes expusieron su posición sobre el tema y consideraron que la decisión de aplicar el biológico debe ir acompañada de un estudio del perfil epidemiológico en niños a partir de la apertura de las clases. También contar con la evidencia científica avalada por las agencias especializadas y establecer protocolos adecuados. También detalla que el doctor Eddie Pérez Ten, previo al inicio de las discusiones, presentó el resultado de varios estudios aplicados en países como China, que aprobó sus 2 vacunas, Sinovac y Sinopharm, para aplicarles a mayores de 3 años, así como también otros que dan seguridad con la Pfizer. En el caso de la vacuna china, que es la que tenemos en mayor cuantía en la República Dominicana, sé que Chile ha hecho estudios experimentales, pero sobre todo para niños a partir de 6 años. Ya ellos están aplicando vacuna para niños a partir de 6 años, me refiero a la Sinovac y a la Sinopharm. En el caso de Pfizer, apenas el martes pasado, Pfizer entregó resultados de un estudio que ellos le llaman, bueno, son 3 fases, ya ellos entregan la segunda fase, en donde dicen hay robustez en desarrollo de inmunización en menores de 12 años, o sea, de 5 a 11 años. Sin embargo, todavía esa vacunación no se ha hecho efectiva en Estados Unidos. Repito, es la segunda fase de un informe de 3 partes. Entiendo yo que las autoridades locales se cuidan en decir cuándo van a empezar a aplicar estas dosis a los menores de 12 años. Veremos si en las próximas semanas eso se hace efectivo. Al menos la voluntad está allí. La pregunta de muchos padres, si lo hago o no lo hago. Todo está servido en medios de comunicación. Entiendo yo que en la medida en que podamos leer más datos y menos apreciaciones, podemos tomar mejores decisiones para la lucha contra la enfermedad, Nelson Héctor. Vamos a ver cómo va el tránsito hoy martes con el capitán Urtecho. Muchas gracias, mis amigos. Muy buenos días. Vamos al tránsito en la zona oriental, donde tenemos fuerte congestión en la Avenida España con Avenida Mirador del Este. Más temprano hubo un accidente en esta intersección y ha complicado el tránsito en toda esta zona. Inclusive el puente Mella circulando desde la zona oriental, observamos fuerte congestión que inicia antes de la avenida Faro Colón y se extiende hasta luego de cruzar el puente Mella. Más adelante también se aprecia un tráfico inusual próximo a la México con Doctor Delgado transitando hacia la avenida Máximo Gómez. El puente Juan Bosch generando congestión que hoy inicia, es el mismo patrón del día de ayer. Parece extraño, hoy inicia en el Parque Nacional Los Tres Ojos y se extiende hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. Esta saturación de vehículos está complicando la avenida Ecológica, que hoy presenta lentitud en el tránsito luego de cruzar la avenida Charles de Gaulle y se extiende hasta incorporarse a la avenida Las Américas. Esta situación también congestiona la autopista de San Isidro frente al sector o la urbanización Italia, transitando en dirección este-oeste. Tráfico lento en la subida al puente de la 17 y de igual forma está la carretera Mella con varios tramos congestionados, uno a la altura de la calle Central y más adelante a su llegada a la San Vicente de Paúl, transitando en dirección este-oeste. En Santo Domingo Norte, congestionado el tránsito en la avenida Hermanas Mirabal, antes de la Emma Balaguer y se extiende hasta el puente Peinado. Esta situación complica la avenida Mirador Norte con un tiempo de retraso de 20 minutos para llegar a la avenida Hermanas Mirabal. La Jacobo Magluta lenta desde antes de la avenida Mirador Norte y se extiende hasta la República de Colombia. Esta última está lenta a la altura de Ciudad Real 2, transitando en dirección oeste-este. 2 vehículos pesados averiados en la autopista Duarte, uno a la altura de la avenida Monumental y más adelante a la altura de la avenida Los Beisbolistas, ambos en dirección Cibao Santo Domingo, 2 vehículos averiados pesados en el carril derecho. El tráfico está como habitual, lento en el kilómetro 14 y más adelante desde la avenida Monumental hasta el kilómetro 9. El tiempo de recorrido desde el kilómetro 17 hasta el kilómetro 9 es de 45 minutos. Luego de cruzar el kilómetro 9, arranca el congestionamiento de la avenida John F. Kennedy y esto continúa hasta el elevado de la Lope de Vega. Más temprano tenemos un vehículo averiado en el elevado de la Lincoln Kennedy transitando hacia el este. Ya fue movido, pero se queda la congestión en dirección hacia el este. La avenida Núñez de Cáceres con tapón inusual en dirección norte-sur. El congestionamiento inicia antes de la Gustavo Mejía Ricard y se extiende hasta la 27 de febrero. La 27 lenta desde la avenida Caunabo y se extiende hasta la entrada al túnel en dirección
oeste-este. En Santo Domingo Oeste, congestionada la prolongación 27 de febrero, próximo a su llegada a la avenida Las Palmas en dirección norte-sur, y más adelante a su llegada a la avenida Isabel Aguiar, transitando hacia la rotonda de la Plaza de la Bandera. Sin embargo, la rotonda hoy está completamente viable en todas las direcciones. La autopista 30 de Mayo lenta en el tramo comprendido entre la Núñez de Cáceres y la avenida Jiménez Moya. Hay un accidente menor próximo a su llegada a la Jiménez Moya. Está generando este pequeño congestionamiento, podríamos decir que habitual, en dirección oeste-este. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Así va el tránsito. Gracias, capitán Urtecho. Mañana. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Son las 7:50 minutos de la mañana. Para nosotros es un gusto en esta parte del programa presentar una entrevista a 2 y 5 voces, porque bueno, las importantes son ellas, son damas y son súper profesionales. Nos encanta tenerlas acá. Wendy Lora, abogada destacada por su reciente incursión tanto en la administración pública como en el ejercicio privado. Gracias, Wendy, por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. También Claudia Álvarez, abogada, especialista, entre otras cosas, en derecho mercantil, derecho contra el lavado de activos. Hablemos un poco de todo esto que está alrededor de las discusiones sobre la ley de extinción de dominio. Ha dado mucho de qué hablar. Hay sectores que dicen es súper necesaria, pero veámoslo con, como quien dice, con puntada fina, por decirlo de alguna manera. Wendy, bienvenida, gracias. Muchísimas gracias por la invitación y ciertamente, como señalas, aunque es un instrumento que ha dado resultado en otras jurisdicciones, cierto que es un instrumento que, como se delinea, como se construye, puede apoyar o puede generar algunos problemas. Lo primero a tocar es que se ha dicho hasta la saciedad que la Constitución de la República ordena que tengamos una ley de juicios de extinción de dominio. Eso es lo bueno aclarar. A veces se dice tanto algo que lo terminamos creyendo. Sin embargo, si se lee el artículo 51 de la Constitución, en su numeral 6, verán que eso no es enteramente cierto, ¿no? Lo que señala la Constitución de manera concreta es la necesidad de contar con una ley de administración de bienes que regule los bienes que estén decomisados o secuestrados por leyes y además los bienes que estén resguardados por juicios de extinción de dominio. Entonces, lo que el constituyente tenía como prioridad en ese momento era la administración de bienes, que a mi juicio, y luego les comentaré por qué, debe de seguir siendo la prioridad, porque ahí tenemos muchos problemas todavía no resueltos. Extinción de dominio, ¿qué es? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, es extinguir esa relación que debe de existir, que existe entre un propietario y un bien específico, la relación de propiedad, basado en que esa relación se dio motivado en una ilicitud, ¿no? En un origen ilícito de ese bien. Y por tanto, esa relación no debe de existir, o por lo menos el derecho no debe de resguardar esa relación. El tema, la discusión, es que ese proceso que parte de un delito no necesita, como sí necesita con ley de lavado de activos, que exista una sentencia firme que determine que hay un delito. Y ese proceso se lleva de manera concomitante ante el derecho civil, ante lo civil. Sin embargo, lo que tenemos aquí en proyecto es un híbrido, ¿no?, de ese proceso civil insertado en el derecho penal. Y serán los jueces penales lo que en muchas ocasiones tendrán que debatir de ese caso penal que esté al lado, los que tengan que decidir también sobre la extinción del dominio. ¿En cuáles países está funcionando esta legislación? En varias jurisdicciones existe. ¿Y de cuál país estamos copiando nosotros? Nuestro proyecto es un calco de la ley colombiana, ¿no? Guardando algunas pequeñas diferencias, como el hecho de que en la ley colombiana se generó toda una institución, toda una jurisdicción especial, jueces especiales. Aquí lo estamos dejando en los jueces de garantía, en los jueces de instrucción, pero es un calco de la ley colombiana. Y justamente yo creo que debemos de aprender de esa experiencia colombiana para no reiterar sus errores. Colombia, al igual que nosotros, fue evaluado por el Gafilat y el Fondo Monetario,
y se le evaluó todo su sistema, tanto de extinción de dominio como administración de bienes y el tema de persecución de los delitos. En la persecución, Colombia sacó menos nota que nosotros, salió bajo y nosotros salimos moderados. ¿Qué decían los evaluadores en ese momento? Que justo esa calificación de bajo se debía a que Colombia se había concentrado en persecución de bienes, en los detentadores de esos bienes, no en la cabeza de las estructuras, y había descuidado la persecución del delito. Además de varios temas que se vieron en el camino que había tenido Colombia con el tema de la administración de los bienes, que a mi juicio, y ya luego de que Claudia intervenga en ese tema, es lo que nosotros debemos de atender hoy en día. Bueno, parece que por ahí andan la mayoría de dificultades en la administración de los bienes. Parece que eso no se ha entendido bien o no se ha explicado bien. Yo creo que en lo que respecta al narcotráfico y al lavado, el asunto es cómo regular y cómo ejecutar. Por ahí están los problemas. Pero se dice que afecta a la presunción de inocencia, porque te incautan bienes. Y dicen que hay experiencias internacionales, yo no la conozco, a lo mejor es en Colombia, que si al final de la jornada tú resultas inocente, no te devuelven los bienes, sino que te indemnizan. ¿Es así? Bueno, en experiencias de otros países ha sucedido como explica. Como está ahora mismo el proyecto de ley, tiene elementos de que obviamente después de que hay un proceso de expropiación o de extinción de ese dominio, de ese bien y pasa a el Estado, como está establecido en la ley, es una persecución al bien, como bien estableció Wendy, y no a la persona per se. Es una manera, alguna forma de hacer una división, vamos a decirlo así, en que si no vamos a estar todo el proceso que conlleva en un juicio de perseguir y acusar a una persona con todo todo lo que eso contrae, y que en la duración del tiempo lo que se está buscando es perseguir el bien y que sea en un proceso mucho más corto. En ese sentido, obviamente, después de que hay un juicio y si la persona por alguna razón u otra no se le puede probar que es culpable de lo que se le está acusando en ese momento, habría que entonces que ver qué pasaría con los bienes, si acaso se incluyeron en ese proceso. Ese es lo que en este momento estamos viendo como algo novedoso o nuevo para la justicia dominicana, donde básicamente es perseguir el bien y no en ese proceso a la persona, y entonces otro proceso que si se llevaría a cabo de la persona per se. Es importante que tomemos en cuenta la razón de ser de por qué se habla de extinción de dominio en un mundo del crimen organizado, en una situación donde lo que estamos viendo es que las personas en estas estructuras recurren a estructuras, para la redundancia, societarias para encubrir aquello que han adquirido vía una actividad ilícita que le ha generado una ganancia o un dinero. Entonces, ya de por sí, ese bien tiene un efecto de ilicitud, porque lo has adquirido con bienes, con dinero sucio, vamos a decir así, o con bienes ilícitos, con dinero ilícito. Entonces, ahí es que estamos tratando de perseguir en ese sentido, de tratar de cerrar el círculo de la prevención del crimen organizado y obviamente también del blanqueamiento del dinero y del lavado de activos. Entonces, no es posible que si estamos persiguiendo a la estructura criminal y luego de que pase un crimen con algún tipo tal vez de, no sé, a nivel técnico, que por esa situación
no se pueda probar a profundidad, o situaciones que se puedan dar también, porque no nos puede dejar de escapar que el crimen organizado llega donde tenga que llegar, comprar voluntades y se ha inmiscuido también a nivel de justicia, en muchísimos países también lo hemos visto, y nosotros no nos podemos hacer tampoco de la vista gorda en ese sentido para nuestro país también, que pues, entonces falle ahí, se desmorone el caso. Y por eso es importante también cerrar el círculo de que esas estructuras no gocen de esos bienes, porque lo que se quiere atacar es el patrimonio de esas estructuras, que es de ahí donde se nutren para seguir adelante. Entonces hay que buscar la vía a través de la extinción de dominio. El proyecto de ley como está tiene algunos elementos que obviamente hay que discutirlo, hay vistas públicas a final de esta semana, y creo que hay elementos que todavía tienen mucha oportunidad de mejora. Definitivamente que sí. En ese punto yo creo que es importante precisar algo, ¿no? El propio proyecto que actualmente se está discutiendo, como señalaba Claudia, en la comisión bicameral que se creó, ha hecho un importante trabajo, ¿no? Recordemos que el primer proyecto se presentó el 26 de enero del 2016. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacerle algunas observaciones en ese momento como parte del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, porque al ser un proyecto del 2016 no había tomado en cuenta nada de la ley de lavado de activos, que recuerden que fue aprobada en el 2017, ¿no? Ya lo que está hoy en la Cámara sí tomó en cuenta esos temas, pero se supone que son dos legislaciones que tienen que complementarse, ¿verdad? Totalmente, y que el cambio que se haga a la 155, a la ley de lavado, puede generar inconvenientes, porque ya estamos hablando de una ley evaluada y que pasó con muy buena nota en la evaluación. Pero volviendo al tema de extinción de dominio, como señalaba anteriormente su pregunta, el tema es que el proyecto indica la elección de una vía, electa una vía, un tema tradicional en el derecho civil. ¿Qué significa esto? Que si el Ministerio Público decidiese perseguir unos bienes por el tema penal y lo coloca en la acusación y lo incauta, no puede volver y decir después, cuando se declare una no culpabilidad de la persona, bueno, me voy a llevar los bienes y lo voy a perseguir por el tema de extinción de dominio, porque ya eligió una vía, ¿no? Y si se va por la extinción, no puede volver para atrás. ¿Qué es lo complejo que tiene el proyecto? ¿Qué es lo que a mi juicio debe de deslindarse bien y discutirse muchísimo? Que hay unas excepciones por las cuales el Ministerio Público, empezando aquí, puede coger para allá. Y una de ellas es el archivo. El hecho de que haya producido un archivo. El problema es, vamos a ver cuáles son las causales de archivo, vamos a discutir por qué se archiva. Una de ellas es porque, por ejemplo, la persona no puede ser penalmente responsable, porque no hay pruebas para poder establecer que el delito pasó, porque el hecho que pasó no es un hecho penal. Entonces, ante esas causales, le estamos diciendo a la persona, usted no cometió un delito, te archivo, pero yo podría perseguirte por extinción de dominio. Pero lo que estamos diciendo en extinción de dominio es que yo extingo el dominio de un bien porque proviene de un delito. Entonces no tendría mucho sentido poder, porque fallo allí, coger para allá. Hay un par de senadores que gritaron cuando escucharon eso. Y yo no creo que es un problema que deban de gritar los senadores, yo creo que es un tema de la ciudadanía. Porque al final hay un tema de principio de inocencia. Entonces, si hay un tribunal que considera no el hecho de que se extinguió porque la persona está en rebeldía, que eso sí puede discutirse, no como nos pasó a nosotros en el caso de José David Figueroa Agosto, cuando estaba en la fiscalía, yo en su momento, que habían unos bienes puntuales que no pudieron decomisarse porque solamente se referían a él. Ya eso sí es un tema que deberíamos de atender por extinción de dominio. Pero ¿qué es lo que pasa, Catherine? Imagínate que una persona, que cualquiera nos podemos ver involucrados en un proceso penal, mañana dicen que tú eres testaferro, sí, que yo soy testaferro, que Claudia, cualquiera, te someten, tú duras 4 años, demuestras tu inocencia, se demuestra que ese bien lo compraste lícitamente, pero mañana se te puede perseguir por extinción de dominio. Eso es lo que no debería de pasar. Eso es algo que quiero preguntarles a ambas. Claudia, se habla mucho sobre el tema de la imprescriptibilidad del delito. Al parecer esta ley toma en cuenta, como está comentando Wendy, situaciones que pudieron haber sido juzgadas en el pasado. Incluso yo he escuchado en medio de este debate personas que dicen, bueno, es que incluso si usted en algún momento invadió un terreno y a usted le dieron titularidad sobre el mismo, después le pueden perseguir ese bien. No lo sé.
¿Qué tanto puede impactar esto al ciudadano de pie que no ha cometido ningún delito? ¿Y por qué algunos abogados dicen, si usted no tiene nada de qué temer, no se asuste con la ley de extinción de dominio? Parece algo, como dicho, muy simple, pero que incluye muchas particularidades por lo que vemos. Sí, bueno, es también lo mismo, muchos alegatos que están ahorita mismo indicándose, se indicaron en su momento con la ley de prevención de lavado de activos. Mucha gente con mucho miedo, qué iba a pasar, etcétera, y sobre todo la parte de evasión fiscal y esos elementos. Yo ciertamente creo que si la ley, el proyecto de ley de extinción de dominio se redacta y se incluye y se revisa adecuadamente y se ponen los elementos adecuados en la misma, no habrá nada que temer, porque la misma ley de lavado de activos ha demostrado, va a cumplir ahora, acaba de cumplir 5 años, y ha sido un instrumento esencial en la persecución del crimen y en todo lo que es la política criminal de nuestro país y de la Procuraduría General de la República. Creo que faltan muchas cosas dentro del proyecto de ley de extinción de dominio que falta indicar, detallar puntualmente, adecuar a la legislatura actual que tenemos para que la gente entienda que va a ser utilizada de una manera correcta. De que si bien adquiriste algo de una manera ilícita, de una forma ilegal, perdón, y ese bien es ilícito, pues hay que tener respuesta en ese sentido y la autoridad tiene que tener los elementos y una herramienta con la cual perseguir ese bien ilícito, porque no es posible que dentro de todo lo que tenemos de estructura del crimen también le dejemos este patrimonio ilegal a estas personas. Es importante. También hasta ahora del proyecto de ley que he revisado, hay todo un proceso para la investigación, en la parte de investigación de patrimonio, en la parte de investigación judicial. O sea que no es simplemente porque yo quiero. O sea, tiene que haber indicios, elementos, pruebas con todo eso, que actualmente son también los mismos procesos que... Pero ¿en manos de quién estamos? A ver, para los que tienen algún tipo de temor, ¿en manos de quién está este proyecto de ley? Porque lo que algunos incluso señalan es que podrían incurrirse en arbitrariedades, como comenta Wendy, que a usted le empiecen un proceso de investigación y que inmediatamente se le confisquen bienes cuando usted puede probar su inocencia. ¿En manos de quién estamos? Mira, hay muchas otras vías que están establecidas ahí, que están también tomadas en cuenta otras legislaciones que tenemos, como la de la ley de lavado de activos. Entonces, hay un procedimiento para congelamiento, por ejemplo, que también se estilan actualmente, en lo que es el proceso de investigación. O sea, no creo que de entrada vaya a ser extinción de dominio, usted no tiene nada. O sea, todo un proceso de investigación y demás. Y luego, pues entonces, cuando llega el momento del juicio, eso ahí pues se discutirá y eso. O si es previo, que también hay un elemento de que puede ser que las partes se pongan de acuerdo y la persona voluntariamente entrega, firma un acuerdo y eso se homologa ante un juez. O sea, no es que te van a decir mañana mismo, mire, extinción de dominio se quedó. Hay un proceso de investigación, hay un proceso en el juicio y demás. Que creo que ahí falta mucho de parte de los legisladores o de la comisión bilateral, donde tengan que explicar más a fondo eso, para que las personas puedan comprender eso mejor y se sientan un poco más tranquilos y cómodos con eso. Eso creo que ha faltado. Sí, yo creo que hay coincidencia en un punto que hay que discutirlo a fondo esto. Totalmente. Hay gente que dice, ya tú tienes 5 o 6 años, pero al contrario, paradójicamente, ahora es que hay que dedicarle mucho tiempo. Yo creo que, y cito, es necesaria, decía el doctor Vincho Castillo aquí, que es un lujo, pero que genera muchas tentaciones. Entonces, uno de los temores, Wendy, es que pueda tener aplicación administrativa sin intervención de la justicia. Mira, en ese punto tuve el placer de escuchar el programa, de ver el programa del doctor Castillo, siempre les veo en las mañanas. Y él tenía razón en muchas cosas de las que establecía. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar en la ley que actual tenemos de lavado de activos y recuerdo que duramos alrededor de 3 meses sentados en el Senado, trabajando la ley con todos los sectores. Nos sentamos con los bancos, nos sentamos con el sector privado, nos sentamos con inmobiliarias, etcétera. Y se discutió a fondo. Y creo que salió un buen producto. Porque al final, como señalas, lo que se teme de este proyecto actual es que haya un tema prejudicial. Y es que hay muchos mitos, ¿no? Se ha establecido que, por ejemplo, cuando una persona se extradita, no podemos decomisar sus bienes.
Eso, primero, se podía en la ley anterior, en la 7202 sobre lavado de activos, pero también está muy fortalecido en la ley de lavado actual, la cooperación internacional y el compartimiento de bienes. Y aquí siempre se ha hecho, logramos mostrarlo en la evaluación y por eso pasamos. Les pongo un ejemplo. Recién estrenada la ley 7202, Quirino Ernesto Paulino. Quirino fue extraditado y hubo un acuerdo entre los Estados Unidos y la República Dominicana y se compartieron los bienes. ¿Cuáles bienes tuvo acceso Quirino? Bueno, a lo que Estados Unidos por su negociación les permitió, pero los que el Estado Dominicano decomisó, los decomisó. Les pongo otro ejemplo. Hermano Benítez, ni siquiera fue un caso que fue procesado en la República Dominicana, fue en Miami porque era una estafa al Medicare, pero hubo un acuerdo y quedaron muchos bienes en la República Dominicana. Entonces, eso es perfectamente posible. Y de hecho, nosotros nunca hemos tenido problemas para decomisar. Hay una ley y se decomisa. El tema si es fuera de lo legal o no. Bueno, que sí hay un tema que discutir. Señalaba Claudia y comparto con ella ese punto. Hay todo un sistema de investigación. Sí, pero se está asimilando a la investigación penal. Pero esto no es un caso penal. Pero a diferencia de los casos penales en donde el Ministerio Público es que tiene total y rotundamente la carga de la prueba, aquí hay una carga que también se coloca al detentador del bien. Y la ley te dice, en vez de hablar de la libertad probatoria, como se habla en penal, tú puedes probar por todas las vías que eres inocente, aquí la ley te señala cuáles elementos tú tienes que tomar en cuenta para probar, qué cosas tú tienes que usar para probar. A diferencia del proyecto inicial que se presentó, lo que se está discutiendo actualmente en la comisión bicameral, en donde hay una comisión, como su nombre lo indica, sí, senadores y diputados que están trabajando la ley, el diputado Elías Báez es uno de ellos, que fue también Ministerio Público, tiene mucha experiencia en el tema. ¿Qué sucede allí? Se estableció al menos que no hay retroactividad de la ley, que eso es una de las discusiones que más problemas da. O sea, se puede extinguir dominio de lo que de aquí en adelante se cometa como delito. Eso lo señala la ley. Pero la ley también te señala que como no hay un hilo legal entre un nexo de causalidad, un vínculo entre esa propiedad y la persona, ¿no? Hay temas que, por ejemplo, no aplican. Si estamos hablando de que hay una sucesión y donación, murió el padre, puede extinguirse los bienes en manos de los hijos, si el padre murió en el medio del proceso, porque no pudiera alegarse lo que legalmente no se obtuvo. Pero volviendo al tema inicial, yo lo que sí pienso es que previo a esta ley, o conjuntamente con esta ley, debe de atenderse lo que señala la Constitución, que sí es la creación de la ley de administración de bienes incautados y decomisados. Tanto es así que el legislador en la ley 155 dejó en su transitorio el hecho de que se dejaba viva, por así decirlo, la OCABI, que es la institución que maneja los bienes, hasta tanto exista una ley de administración de bienes. Y ustedes saben por qué eso es importante, porque ese sí es el problema que tenemos actualmente. Los tribunales están copados de demandas al Comité Antilavado, al Ministerio Público, a OCABI, al Consejo de Drogas, por el manejo de bienes. ¿Por qué? Porque se dan decisiones a favor de la persona y se dura años para devolverle los bienes. O cuando se le va a devolver, el deterioro de esos bienes es increíble porque no se administran. Les pongo ejemplos. Todavía hay bienes sin vender de Quirino Ernesto Paulino. Claro. Todavía hay bienes de Figueroa Agosto. Otro tema que tiene copado los tribunales es las demandas por falta de pago de inquilinato. Y la demanda por falta de pago, corrijo, no es de inquilinato, sino de mantenimiento del edificio. Se han perdido bienes de millones de pesos porque no se paga la administración. Y la ley señala que hay un privilegio de condómines. Te inscriben una hipoteca, se vende el bien porque, por ejemplo, un bien de $200,000 debe 100, 200,000 pesos en condominio. Entonces, ¿qué sí tiene que hacerse? Miren, mi experiencia de 16 años en el Estado, incluyendo 14 en el Ministerio Público, me deja entender que los fiscales no somos buenos administrando. Ese no es nuestro papel.
Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es investigar, tener pruebas y decomisar. Ahora se está hablando de la necesidad de fortalecer al Ministerio Público, de dotarlo de mayor capacidades, de independencia. No pudiera yo estar más de acuerdo. Pero la mejor forma de hacerlo es que el Ministerio Público se dedique a lo que tiene que dedicarse, a lo que hace el Ministerio Público. Agregarte ahí, Wendy, disculpa que te interrumpa. Para concluir, donde existe el sistema se basa en un tema que discutimos en su momento, que creo que se debe de retomar, que es el Plan Vidal. El Plan Vidal es un plan creado por la OEA, es una ley marco, tipo, para la administración de los bienes. Que se ponga en manos de quien se ponga, ahí se delimita cómo se administra, cómo se vende, cómo se alquila, quién lo hace. O sea, porque lo que hoy dice la ley de extinción son 3 líneas de que eso se pase al Ministerio Público y que el Ministerio Público va a hacer un reglamento. Pero para mí, eso es un tema de ley, no de reglamento. Pero para agregarte ahí también es importante acotar que así como bien establece que hay un problema, un gran problema que viene de tiempo y se está arrastrando de hace un tiempo para acá, en la administración de esos bienes, también hay un gran problema en la parte de que el bien, la ley establece que si la persona no da su visto bueno, no se puede vender ese bien para tratar de que, bueno, no se puede mantener, no hay dinero con que mantenerlo, y si la persona no está de acuerdo, pues entonces eso queda ahí en un momento de un limbo, porque no hay un presupuesto más allá de lo que pueda manejarse a nivel administrativo esa oficina, y también tomando en cuenta de que hay 2 oficinas. Porque hay una que depende del Poder Ejecutivo, todo eso hay que centralizarlo, que sería bueno que también si vamos a discutir sobre una ley, ya sea en esta o en otra, como menciona Wendy, pues que se centralice en una sola oficina de bienes incautados. ¿Y qué vamos a hacer entonces? O sea, porque muchos bienes se han perdido o se están deteriorando por eso mismo, porque la persona no da su visto bueno para venderlo o para alguna otra vía que se pueda para poder obtener los recursos que se puedan entonces administrar. Las situaciones internas también que tienen que ver con las corrupciones administrativas, con eso que dice Wendy, o sea, si se deterioran, si están puestos en uso por otros terceros que no deben de tenerlo en uso, si se le pasa a otra institución del Estado para que en un momento dado, inclusive hasta la misma UAF estuvo en un bien incautado porque no tenía ni siquiera dónde estar, donde no tenía local. Todos esos elementos hay que tomarlo en consideración. Y más allá de qué hacer con los bienes adicionales, es un punto esencial a tomar en consideración, pero yo creo que un punto esencial es cómo cerramos el círculo de la persecución del crimen organizado y los patrimonios para que ellos no hagan uso y gozo de ese patrimonio adquirido de una manera ilegal con dinero sucio. Esa es la parte que también clave, que tenemos que ver cómo acomodamos esta situación con la legislación que tenemos o con este proyecto de ley. Bueno, hay que seguir discutiendo porque convenimos que es una poderosa arma que mal utilizada podría ser perfectamente aplicada hasta para persecución política, hasta para intereses particulares, te quiebran un negocio fácilmente. Yo creo que cualquier legislación utilizada de una manera que no es la adecuada puede hacer eso también. Creo que también hay que ir soltando un poco de miedos y de afrontar una situación que es real en nuestro país, que es la violencia y el crimen organizado, y que no se puede mantener estas estructuras que continúen gozando de un patrimonio de manera ilícita. Eso es importante. Brevemente, ¿por qué no dejar esta ley en el marco solamente de la persecución del narcotráfico y corrupción? Esto es algo que también se ha hablado. Wendy, Claudia. Es algo que pasa en algunas legislaciones. Yo no creo que necesariamente tenga que delimitarse solamente a esos delitos. Exacto. Puede abrirse más. Lo que sí creo que es una muy buena práctica es señalar cuáles son esos delitos. Porque dejar esa ventana tan amplia, claro, también puede entrar cualquier cosa. Bueno, sí, ahí voy yo, precisamente. ¿Cómo se regula y cómo se aplica? Bien podría ser. Yo simpatizo de entrada con el crimen organizado, narcotráfico, el lavado. Pero muchas gracias a ustedes discurren. Pero simplemente para acotar que el crimen organizado no solamente narcotráfico y lavado, o sea, tiene muchos otros sí, yo sé que tiene muchas vertientes y lo estamos viendo en estos días, esa tipificación. Ahora, Wendy habló de jueces especializados. ¿Eso lo contempla este proyecto? No, este proyecto lo está colocando los jueces de instrucción, que son penales, y hay toda una investigación penal para un proceso que al final es civil. Prueba de eso es que se señala
que si es una solicitud de otra jurisdicción, en vez de ir a ese sistema penal que estamos haciendo para lo interno, va a la sala civil de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, a mi juicio, lo que debemos es de definir qué es esto, si va por lo penal o va por lo civil, y el pensar en una jurisdicción especial sería una buena práctica. Lo que tenemos que ver es si el cargo financiero que genera eso en el Poder Judicial, sería el momento para afrentarlo. Pero podría ser un desarrollo a futuro, sin lugar a dudas. De momento no está en el presupuesto para el próximo año. De momento no está, y hay planteado un recorte para la Procuraduría General en el presupuesto. Al contrario, a la Procuraduría parece que le quitaron una tajada para el lo cual no tiene mucho sentido. Lo cual no tiene sentido exactamente, porque estamos en una persecución de todo tipo de crimen organizado, incluyendo la corrupción, o sea que... Damas, gracias por venir esta mañana. Creo que las vamos a tener en varias oportunidades más, quizás desarrollar varios paneles. Es interesante todos los aportes que nos puedan facilitar en este sentido para servir, como siempre, de interlocutores y de hacer nuestro trabajo, que es hacer preguntas pertinentes para que la gente conozca el alcance de la ley. De momento, ¿hay vistas públicas esta semana? Así es. Este viernes está en la vista pública, que yo creo que deben de ser más de un día, porque en un solo día no puede. Y como bien dice Wendy, así como se hizo con la ley de prevención del lavado de activos, una mesa de discusión con todos los sectores que aporten, que sea realmente, que se escuchen a todas las partes. Y que no sea solamente que ellos en su comisión pues tomando una serie de decisiones que nos impactarán a todos. Presten la atención a lo que hacen los legisladores, que después terminan metiendo el artículo para que no se pueda aplicar nunca la ley. Bueno, vámonos a la pausa. Gracias a Wendy, gracias a Claudia. Dice el guión abogadas, yo diría jurisconsultas. Vamos a pausa. Jaime Aristi Escuder, economista. Nuestro próximo invitado aquí, listo para entrar en acción. Muy buenos días, un placer estar aquí. Tres figuras, buenos amigos y excelentes profesionales. Estar en tu casa. Yo veo que tenemos técnica de Punta Catalina, pero resulta que ayer Catherine y yo estuvimos en un almuerzo con la cúpula del sector eléctrico y Punta Catalina no fue tema. Bueno, fue tema para bien. Ah, qué bueno. Todo lo que se habló ahí fue positivo, es decir que probablemente podemos pasar la página de Punta Catalina, pero tal vez nos quedamos con los problemas que tiene el sector eléctrico ahora mismo, porque yo vi a propósito de los 100 días que decía Edenorte, los apagones son cosas del pasado, pero no, son cosas del presente. Sí, pero son cosas del presente más bien por el mal manejo que se le dio a la adquisición del combustible de la central termoeléctrica Punta Catalina, que hay que recordar que suple el 30% de toda la electricidad del país. En consecuencia, si no tiene combustible, obviamente que eso le va a impactar sobre la oferta energética. Y yo creo que eso fue un error que pudo haberse evitado si se hubiese iniciado el proceso de licitación hacia marzo. Comenzó en julio y todavía a la fecha de hoy no se ha firmado contrato. Se quiso decir que fue porque el último barco se atrasó, pero aunque no se hubiese atrasado, ya a partir del 12 de agosto no hubiese habido carbón en Punta Catalina. Se pudo generar algo de electricidad porque le metió la mano la hermana mayor de la central termoeléctrica Punta Catalina, que es Itabo, primero con 33.000 toneladas de carbón, luego le pasó 15.000 toneladas más de carbón y luego el presidente Luis Abinader pues le sacó la castaña del fuego y habló con el presidente Iván Duque de Colombia y consiguió 5 barcos, ya llegó el primero de 60.000 toneladas. En total, esos 5 barcos les va a permitir 2 meses de abastecimiento del combustible. Pero espérate, pero Colombia produce carbón, ¿o tiene carbón? Claro, uno de los grandes productores. Colombia y los Estados Unidos son los 2 grandes productores. Pero fue el gobierno colombiano, porque se decía que fue el sector privado. No, es el sector privado. El gobierno colombiano no tiene carbón. Okay. Es el sector privado. Lo que pasa es que el presidente obviamente si llama a una empresa como CMC, que es Cerrejón, que es una empresa que está concesionada a una multinacional, obviamente que esto hace que pues le faciliten carbón. Y fue del gobierno al presidente, o sea, presidente y presidente al sector privado. El sector privado le vende a la central termoeléctrica de Punta Catalina esos 5 embarques. Hablemos de cómo se están haciendo estas transacciones, Jaime. Estamos hablando de 300.000 toneladas de carbón que fueron compradas a la empresa colombiana Algoma Value. Tú comentabas que son 5 barcos. En principio, lo que se conoció sobre esa negociación era eso, que el presidente de la República había llamado a su par colombiano. Sí. Pero ¿cómo se desarrolló, según tu conocimiento, esta negociación
negociación. Dicen, ayer nos comentaron que no se trató de una negociación grado a grado, que eso está establecido en la ley de otra manera. ¿Cómo puede hacerse esto sin pasar por una licitación formal, con todas las cláusulas de la ley que corresponden? No, se hizo fuera de la ley 340. Eso significa que obviamente fue grado a grado. Eso fue y más allá del concepto de emergencia, porque emergencia está dentro de la ley 340. Ellos dicen que es una licitación de urgencia, que de hecho han puesto otra. No, tampoco. Si es de urgencia, le dura un mes montándola. Ellos tienen ahora mismo un proceso de urgencia. Sí, correcto. Y le va a tomar un mes. Si hubiese durado un mes con apagones, se le cae al gobierno. Necesitaban obligatoriamente violar la ley 340 y lo hicieron, y yo creo que el presidente tomó la decisión correcta. Ante el desastre que le montaron sus funcionarios, había que sacarle la castaña del fuego. Yo apoyo al presidente en esa decisión de que había que adquirir el combustible como fuese de la central termoeléctrica Punta Catalina, y no fue ni de urgencia ni de emergencia, porque como quiera, o es de urgencia y tú necesitas todo un procedimiento que te puede durar un mes, o es de emergencia que tú tienes que emitir un decreto para hacer la adquisición de ese combustible. Y no fue de ningún lado. ¿Qué otro es decir, factor? fue fuera de la ley 340. ¿Qué otros factores han incidido en que hayan revivido los odiosos apagones? No, es ese. Básicamente es el tema del carbón. Principalmente ese. Siempre tú vas a tener algún tipo de problema técnico con la distribución de la electricidad. Obviamente tú puedes tener, por ejemplo, con algunas redes que pueden estar afectadas por la poca inversión que se ha registrado en este año, pero por lo general, cuando tú tienes una situación de apagones muy largos, es porque salió una de las grandes, y la más grande es la central termoeléctrica Punta Catalina, que, vuelvo y repito, debió haber adquirido el combustible en un proceso que se hubiese iniciado en marzo, se hubiese ahorrado muchísimo dinero. Para que tengan una idea, en marzo el precio de la tonelada del carbón estaba en $72. Ahora se está pagando a $170 los 3 primeros barcos y $220 los otros 2 barcos. Y el precio de mercado ahora mismo está en $220, $225 la tonelada. Si lo hubiesen comprado, se hubiesen ahorrado más de $200 millones. Jaime, las cenizas de Punta Catalina. Yo sé que el PRM en la oposición hacía fuerte crítica a esa central, pero ayer el ministro Almonte invitó a los presentes, si era su gusto, visitar Punta Catalina para que vea que no hay ceniza. Y él le explicaba, no capté bien, como que ahora ellos tienen una suerte de tapa. Son unas mallas. Claro. Sí, o sea que a diferencia del pasado, ahora tienen como unas mallas, una cosa. Sí, pero es interesante escuchar ese tipo de cosas. Mira, hay un informe que yo le entregué, se lo entregué incluso al presidente de la República, se lo mandé, se lo entregué también a todo el equipo que iba a manejar Punta Catalina, donde hay una sección que es cómo tú tienes que manejar ese patio, el patio que cumple totalmente con lo establecido en los estándares internacionales medioambientales, específicamente lo del Banco Mundial, donde después que ya tú llenas, que tú vas llenando por capas y lo vas aplanando, luego tú le colocas arriba un material geosintético, el cual nosotros dejamos comprado. Ellos después hicieron otras compras de ese material. Nosotros compramos, incluso a otra compañía, por eso me sorprendió. ¿A otra compañía? Pero, sí, claro. Pero esta compra no es por exclusividad. No, pero a mí me sorprendió eso, muy extraño, en realidad. ¿Cuántas compañías consideras había? Muchísimas. Hay muchísimas compañías que tienen esta malla. Si no, yo le puedo dar y le puedo dar los precios incluso más baratos. ¿Y por qué compraron por exclusividad? No lo sé, pero yo le puedo dar. Incluso yo dejé comprado para cerrar la celda A, porque yo le decía a ellos, miren, eso va a quedar como si fuera un campo de golf. Eso tú lo cierras totalmente. Y eso como si está fuese un relleno sanitario. Claro, y cierra y queda encapsulado totalmente. Y entonces después que ya tú lo cierras con esa malla geosintética, entonces después tú le colocas arriba una capa verde y queda precioso eso. Sí. Queda como si fuera una pequeña montañita, y después tú te desplazas a otra área con eso. Pero claro, lo ideal que es que podamos utilizar ese material para el área de construcción. Nosotros ya lo comenzábamos a usar para el área de la fabricación de cemento, pero lo ideal es que se pueda utilizar para la estabilidad de suelo, la estabilidad de suelo minero, también para la construcción de bloques, para muros que no carguen, incluso el muro de la frontera. Todo eso se puede utilizar, ese material de Punta Catalina. Pero el manejo, le dejamos la norma de cómo se debía manejar y cerrar esto. Pero lo más interesante es que eso lo podían hacer muchas empresas y conseguir un mejor precio. De hecho,
El precio que nosotros alcanzamos en esa, que no lo compramos de directo nosotros, lo compró el consorcio constructor, fue considerablemente más bajo y yo tengo las pruebas, o sea, y se lo pudo haber facilitado. Si me hubiesen preguntado a mí, le podemos ahorrar quizás 50% al precio que ellos compraron finalmente. Sí, con el perdón de los compañeros, otra cosa que me sorprendió fue una solapada defensa del carbón. Incluso ahí el ministro Almonte dijo que eso hay que convertirla a gas natural, eso es una utopía. Dice, lo primero que habría que parar por un año Punta Catalina. Pero dijo que otros países, otras naciones, incluyendo unas grandes, se están abriendo al carbón. Mira, en primer lugar, cambiar la gas natural no solamente es un año fuera de operación, sino una reducción del nivel de eficiencia. Tú varías la eficiencia 20-30% y eso haría... primero, no vas a poder recuperar la inversión que estarías haciendo nueva para hacer la conversión, no la puedes recuperar. Segundo, perderías mucho en la lista de mérito, de tal manera que no se justifica irse a gas natural. Ahora, como tú muy bien señalas, hay otros países que incluso tenían plantas a carbón apagadas y la están encendiendo nuevamente. Ahí fíjate el Reino Unido, ahí fíjate otros países que tienen todavía una importancia significativa, como es el caso de Alemania, que siguen produciendo en base a carbón. Fíjate la India. La India, ¿cuánto tiene en base a carbón? 70%. ¿Cuánto tiene China? 70%. ¿Cuánto tiene Polonia? 80%. Los mismos Estados Unidos, 30%. Que nosotros tengamos una planta importante con la última tecnología a carbón no se justifica tanta crítica. Lo que hay que buscar es la forma de operarla lo más eficiente posible, darle un buen mantenimiento para que nos dure 40 años y al mismo tiempo utilizar ese material como utiliza Japón, que mandó a construir 22 plantas como Punta Catalina, utilizar ese material, ese subproducto para el área de construcción. Ese sería mi consejo. Jaime, bueno, salvo, tomando en cuenta lo que comentas de de este material geosintético que fue, yo tengo acá una invitación de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, en donde se le solicita a una empresa en particular que haga el procedimiento. Entiendo que podemos conversar sobre este particular más adelante y establecer con CDN un programa de investigación quizás que logre determinar por qué se asignó o por qué se le ha comprado un determinado material, si, como bien tú señalas, hay otras ofertas en el mercado local. Si es el mismo. Pero fíjate lo siguiente, no es que es el mismo, porque fíjate que esa empresa que fue contratada por exclusividad ni siquiera fue la que construyó las celdas. Quien construye las celdas es otra empresa brasileña con una empresa local. Es la que construye la celda, la que le pone el material, la que prepara todo. Luego tú pones el subproducto y después lo compactas y le pones nuevamente material arriba y queda totalmente encapsulado. ¿Y tú dices encapsulado. Que incluso era más económico que lo que se compró? Sí, claro. Jaime, ayer... Claro, y si el presidente quiere se lo puedo mandar. Ayer en ese almuerzo, incluso decía Andrés Astacio, de la CDE, que, bueno, ya no se llama CDE, ¿o sí? Andrés Astacio, Andrés para Astacio, que no te complique. sí, porque es muy largo ahora el nombre. Andrés Astacio decía que se acabó la era de la energía barata y que, dado la situación que ha ocurrido con el carbón, con otros combustibles fósiles, por eso ellos estaban llamando también a la participación de procesos de licitación y procesos de generación de nuevas plantas en materia de gas natural. Sí. Incluso se le preguntaba sobre la pertinencia, qué tan obsoletas van a quedar en el futuro, y el ministro Antonio Almonte dijo, nosotros tenemos que resolver con lo que hay en el mercado, no podemos pensar en energías renovables. ¿Cuál es la recomendación que tú puedes hacer en ese sentido? Porque hay dos grandes procesos, me refiero a Montecristi y me refiero a Puerto Plata. Mira, yo te voy a decir lo siguiente, tú necesitas energía antes que la que supuestamente vamos a conseguir con Manzanillo. Manzanillo en principio debería estar en el mercado a partir del año 2026, pero yo no creo que esté en el 2026. El cierre financiero de ese proyecto va a ser sumamente complicado. A eso le falta todavía una cantidad enorme de estudios ambientales y estudios técnicos que puede hacer que no comience en el año 2026. Ahora, en el año 2024... ¿Que no comience en el 26? No comience, que comience después. Ahora, en el 24 y en el 25 ya nosotros vamos a necesitar una planta de alrededor de 450 megavatios de energía base y no la vamos a tener. Para cubrir demanda. Exactamente.
Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita comenzar ahora una nueva licitación, pero no restringida geográficamente como es esa, que es en el norte. Sí. No, ¿dónde es más fácil ahora mismo instalar? Tú puedes instalar o una al lado de Punta Catalina, o puedes instalar una que esté entre el Distrito Nacional y San Pedro Macorís a gas natural. Esas son las dos opciones que tú tienes, utilizar infraestructura disponible. Si tú lo puedes hacer de esa forma, una licitación, si tú la llevas a cabo, una licitación sin restricción, tú puedes conseguir esa energía que entre en el año 2024, oye bien, si la comienzas ahora, esa energía que comienza en el año 2024, y se estaría vendiendo entre $78 y $82 el megavatio, es decir, entre 7.8 centavos de dólar el kilovatio o 8.2 centavos. Y compararía muy favorablemente con relación a Manzanillo, que sería más de $100 por megavatio. Eso significa que no cabe duda de que si tú quieres energía en el 24 o el 25, necesitas esa energía basada en gas natural que se instale y aproveche, por ejemplo, el gasoducto y las instalaciones que tiene Andrés Boca Chica. Un punto importante es que si no lo haces, ¿qué pasaría? Tú tienes que utilizar entonces energía cara de generadores muy ineficientes en fuel oil y diésel, que llevaría a perder al país entre 350 y 450 millones de dólares en ese periodo, que es un monto verdaderamente enorme de recursos. Jaime, la reforma del sector eléctrico está en proceso desde la gestión pasada y creo que se le ha dado continuidad en esta gestión. Ya se firmó el pacto eléctrico, sin embargo, el tema eléctrico ha sido incorporado, aparece como uno de los puntos de agenda del diálogo al cual ha convocado al gobierno. ¿Qué queda pendiente? ¿Cuáles son los grandes temas que quedan pendientes del sector tarifa de electricidad, que supuestamente se aprobó una resolución en septiembre que debe comenzar ya debió haber comenzado esa nueva tarifa de electricidad. La pregunta es, ¿le van a subir la tarifa de electricidad al bloque de personas que está recibiendo el subsidio? Ya el Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo señaló que incrementaría en 154% la tarifa al bloque que ahora mismo está pagando 4 pesos con 44, 4.40 o 4.44 pesos por kilovatio. ¿Tú te imaginas que le suban 154% a ese segmento? Sería realmente una explosión lo que provocaría. Entonces, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la tarifa. Hay que saber manejarlo, hay que saber explicarlo, hay que saber utilizar los subsidios cruzados si se va a ajustar para evitar que este grupo de personas sea muy perjudicado, tomando en cuenta que por ahí viene una reforma fiscal, que no está en el presupuesto, por cierto, pero tiene que venir una reforma fiscal. Entonces, el sector eléctrico, que le va a subir el déficit ahora, fíjate una cosa, en el presupuesto yo estoy viendo que están utilizando precio del carbón por debajo de $80 y precio del barril de petróleo por debajo de $70. Cuando tú ves eso, tú dices, bueno, ¿tú crees que ese va a ser realmente entonces el déficit del sector público, del 3% del PIB? Cuando tú tienes unos precios del carbón que, si tú cierras este año, lo va a cerrar prácticamente en $220. Si no utilizas unas ofertas norteamericanas muy buenas que hay sobre la mesa ahora mismo, que están en el entorno de los 100 a $125. Entonces yo creo que el gobierno tiene que poner eso sobre la mesa, ese tipo de propuestas. Pero de lo contrario, el déficit del sector eléctrico va a ser mucho mayor que lo que se tiene previsto ahí, que es alrededor de 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, si tú le metes medio punto más, ya ahí te sube de 3 a 3.5% el déficit, que yo creo que como sea, está subestimado el déficit que ha colocado el gobierno, a menos que vuelva otra vez, como este año, a tener un nivel de inversión pública que va a ser del entorno del 1.1%, el nivel más bajo en los últimos 60 años vamos a tener este año de inversión pública en el país. Bueno, ya el presidente Abinader dijo que ese es el gran reto. La inversión pública. La generación ¿De qué? De energía, la generación. No, es que fíjate una cosa, yo oí que dijo Antonio Almonte, porque él como se canta y se llora, él dijo que había generado mucha electricidad, pero ¿con qué? ¿Tú has instalado 1 megavatio? Yo le preguntaría, vamos a ver, ministro, ¿usted ha instalado 1 megavatio en este gobierno? No. ¿Con qué usted ha generado? ¿Con Punta Catalina? ¿O con la conversión que se llevó a cabo, que pasó, por ejemplo, las Cogentrix pasaron, que es SPEM,
pasaron de 300 megavatios a diésel ahora a 300 a gas natural y por eso se despachan Ellos mucho dicen más. que incluso han sincerado números, Jaime, que han sincerado números sobre demanda, que antes no se decían los números. No, como pero era. ¿por qué es que tú puedes suplir más? Claro, ellos no han logrado todavía con Punta Catalina producir en términos mensuales, promedio mensual, si tú coges mayo, junio, julio, esos 3 meses que ya teníamos las 2 plantas en las manos, el promedio mensual de generación de electricidad de Punta Catalina ellos no nos han superado, como promedio mensual en Punta Catalina. Ahora, obviamente, como tienen más tiempo operando Punta Catalina, han podido producir más electricidad. Ahora, ¿con qué la han producido? Con Punta Catalina. Ese es el gran logro. Ahora, dice el presidente que el gran reto es generar electricidad. Sí, pero ¿con qué la van a generar? Por eso te digo, tú necesitas, no Manzanillo, tú necesitas una planta de electricidad de 450 megavatios que comience en el 24. De lo contrario, vamos a tener o incrementos de los costos de la electricidad que va a impactar el déficit del sector eléctrico o vamos a tener apagones. Gracias, Jaime. Pasa que el presidente lo planteó inverso. Dijo que tuvimos un récord de demanda, un récord. Sí, pero ¿por qué tú tienes? Óyeme, la demanda siempre tú la gestionas. ¿Con qué? Con la disponibilidad que tú tienes de generación de electricidad. Tú tienes un récord de demanda simplemente porque tú aumentas tu oferta de energía. Sí. No es porque, no, simplemente tú la vas liberando. Tú liberas la demanda. Es como suelten el Kraken es la demanda. Entonces, pero para eso tú tienes que soltar primero esa capacidad de generación de electricidad. Bueno, gracias, Jaime. Por los piropos que escuché ayer sobre Punta Catalina, yo quiero aplicarte una expresión. Bueno, tú estabas naciendo en esos días. La historia me absorberá. Sí. Yo creo que tú estás absuelto. Yo con todas las bárbaras imprecaciones. Eso fue en el 56, yo creo. Yo nací en el 65. Vámonos a la pausa. Fue Fidel por ahí. Gracias. Okay. Estamos casi despidiendo Despierta con CDN, pero antes vamos a conectar con nuestra compañera Leticia Díaz. Está en la funeraria Blandino. Adelante, Leticia. Sí, saludos, muy buenos días. Así es, como ven, nos mantenemos aquí en esta funeraria Blandino, en donde para las 9 de la mañana se espera la llegada del presidente Luis Abinader, quien acudirá hasta aquí a dar el pésame a los familiares de la arquitecta Leslie Rosado, quien el pasado sábado pues murió a causa de un disparo por un agente de la Policía Nacional fuera de servicio. Destacar que ya aquí pues la seguridad presidencial se encuentra apostada, así como también los agentes agilizando el tránsito en la zona, que torna pues a esta hora congestionarse. Decir que se está a la espera del presidente y según el vocero de la presidencia, quien dio la información en el día de ayer, pues acudirá hasta aquí a solidarizarse con esta familia que pues se mantiene desde el día de ayer recibiendo la llegada de personalidades así como amigos de la arquitecta, la cual el caso pues ha mantenido consternado a la sociedad y se espera que en horas de la tarde de hoy se conozca la medida de coerción de Hanley Disla Batista, quien es el acusado de dar muerte a esta arquitecta luego de una persecución en su auto que según las autoridades policiales fue producto de un choque cuando ésta iba acompañada de su hija de 16 años, quien el día de ayer ofreció también declaraciones a la Policía Nacional. Pues nos mantenemos aquí a la espera de que el presidente, aunque está pautado a las 9 de la mañana, todavía pues no se ha presenciado hasta aquí. Decir también que a las 10 de la mañana sería la sepultura de los restos de la arquitecta y ya también todos aquí los familiares están pues apostados también para acompañar a la familia Rosado en este difícil momento. Como ven ahí es la parte de la Lincoln y ya toda la Policía Nacional, también agentes de la DGC viabilizan el tránsito, como había explicado, por la llegada del presidente, quien reside pues muy cerca a esta funeraria Blandino. Repetimos, a las 10 de la mañana sería la sepultura de los restos de Leslie Rosado y ya en la tarde pues la medida de coerción de Hanley Disla Batista se estaría conociendo en la Fiscalía de Santo Domingo Este. Nosotros nos mantendremos aquí en esta funeraria para llevarle todos los detalles acerca de la presencia del presidente Abinader. Por el momento retorno entonces con ustedes al estudio.
Bien, muchísimas gracias, Leticia, por este reporte. Estaremos atentos en todo caso. CDN, ya lo saben, 24 horas de información para que ustedes no se pierdan absolutamente de ningún detalle de lo que ocurre en la actualidad nacional e internacional. Con esta información nosotros vamos a despedir el programa por la mañana de hoy, martes 5 de octubre, 9 de la mañana. Para nosotros ha sido un honor y un gusto estar con ustedes. Feliz día.